Continuamos con la exposición de experiencias educativas. Hoy tenemos ahora mismo tres muy interesantes. La primera de ellas es esta de aquí, que vais a ver ahora, que es SketchUp Matemáticas, que la presentan dos profesores. Luis Miguel Iglesias Albarrán, que viene de Andalucía, trabaja ahora mismo en la Consejería de Educación coordinando la creación de materiales educativos para enseñanza a distancia. Y tenemos también a Eider Antxustegi Echarte, que es profesor de secundaria de Matemáticas e Informática y que viene desde Bilbao. Los dos son expertos en el desarrollo de materiales educativos para su formación a distancia. Y bueno, paso con ellos para que nos cuenten esta herramienta tan interesante que están utilizando para matemáticas. Bien. Hola, buenas tardes. El título de la presentación es un poco gris, después de la presentación no es tanto. Hemos intentado ser descriptivos porque, en principio, el trabajo con esta herramienta, con SketchUp, ¿vale? No está predestinado inicialmente, conocemos pocas experiencias de trabajo en el aula de matemáticas con ella. Entonces, de ahí que le hayamos añadido a la herramienta la coletilla para identificarlo perfectamente. Aunque en principio el aparato que subyace detrás de esta experiencia puede resultar un tanto aparatoso, valga la redundancia, no lo es tanto. Veremos como con esta herramienta de modelado 2D y 3D, más bien para arquitectura o para talleres de tecnología, es posible trabajar conceptos de geometría bastante básicos, con lo cual el trabajo con esta herramienta puede iniciarse desde, y algunos metachalín de loco, desde sexto de primaria en adelante, no hay ningún problema. Es una herramienta que en principio pertenecía a Google, pero desde el verano hacia acá lo ha recuperado la marca suya, que es Trimble. Es un propietario, sigue alojado en servidores de Google, pero ya no tiene vinculación con él. Bien, aquí lo que traemos hoy es, digamos, una propuesta didáctica, y como evidentemente nosotros somos desarrolladores de materiales y a mí y a Eider nos gusta que lo que hacemos evidentemente se lleve al aula, que las presentaciones no se queden en el aire como algo maravilloso y después de poca utilidad. Hemos desarrollado de momento 2 secuencias didácticas completas con Excel Learning, utilizando la plantilla del Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, que está basada en la del CEDEC, del INTEF, y que pondremos a disposición de todos en un site del que hablaremos posteriormente, ¿vale? Ya sin más, le paso la palabra a mi compañera Eider, que hará un recorrido por la herramienta y nos contará una experiencia en el aula con SketchUp, ¿vale? Ella la había utilizado en diseño, pero también se atrevió con la llegada de los ultraportátiles del proyecto Escuela 2.0 concretamente, se atrevió a introducirlo en un taller de matemáticas de primero de ESO con bastante buen resultado, como veréis ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ha dicho Luis Miguel, bueno, yo ya conocía el programa SketchUp, lo había utilizado sobre todo en informática, en cuarto de la ESO, para hacer diseño en 3 dimensiones. Pero bueno, trasteando un poco en la web, vi que había un material 3D Vinci creado en Estados Unidos que era muy apropiado para trabajar la geometría con SketchUp. Entonces, bueno, nos vinieron los portátiles del programa Escola 2.0 en enero y yo en febrero empezaba con el taller de geometría, que es una asignatura cuatrimestral. Y entonces dije, bueno, pues vamos a desembalar los portátiles y vamos a empezar a trabajar. Son chavales de primero de la ESO, era un grupo de 24 alumnos y entonces teníamos que empezar con cositas sencillas y empezamos con los mosaicos regulares. Teníamos que empezar con cosas sencillas para que se hiciesen un poco con la barra de herramientas del programa. Entonces empezamos con triángulos, cuadrados, hexágonos. Y les pregunté a los chavales, ¿y con un pentágono podemos hacer un mosaico regular? A ver qué pasa en los otros. Si nos fijamos en un vértice, los ángulos que tenemos alrededor son 360 grados,
con el pentágono, con el ángulo interno del pentágono, es múltiplo de, o sea, divisor de 360 grados, si no, llegamos a la conclusión de que no. Pero bueno, hicimos la prueba. Se pusieron los chavales a dibujar con SketchUp el pentágono y vieron que no podían conseguir solo con el pentágono un mosaico. Bueno, complicamos un poco, pasamos a los semirregulares, les expliqué un poco las propiedades de los mosaicos semirregulares, hicimos un par de ellos y luego les hice reflexionar a ver qué más tipos podíamos conseguir. Ellos reflexionaban y luego lo poníamos en la práctica. Y así vimos los semirregulares y los irregulares. Dentro de los irregulares, como ha dicho Luismi, dentro de los irregulares hemos hecho una secuencia didáctica sobre el hueso nazarí. Entonces, en esta unidad didáctica, si me permitís, me voy a sentar. Vale, el control L. Entonces hicimos una pequeña introducción para relacionar las matemáticas con el arte y ver, bueno, pues cuántos mosaicos tenemos, por ejemplo, en la Alhambra, los tipos de mosaicos, y que nos íbamos a centrar sobre todo en el hueso nazarí. Entonces, en el primer paso les explicamos el algoritmo, cómo llegamos. Tenemos un cuadrado, lo dividimos en 64 cuadraditos, 8 por 8, y vamos a dibujar un cuadrado de lado 4 unidades. Dentro de ese cuadrado dibujamos 2 trapecios. Este trapecio lo voy a pasar aquí arriba, elimino este de aquí lo voy a pasar aquí abajo. De manera que consigo el hueso nazarí. Entonces hemos empezado aquí, el área sería 16 unidades al cuadrado. ¿Qué ocurre aquí? Lo mismo. ¿Vale? Entonces les hacemos razonar a los chavales y el mismo SketchUp nos da la oportunidad de calcular este área, como luego os lo voy a demostrar. Entonces hemos llegado a la tesela. Hacemos una traslación, un giro de 90 grados y bueno, así iríamos creando nuestro mosaico. Parece muy sencillo. Entonces en el siguiente paso les mostramos el mosaico y unas pequeñas preguntas. ¿Cuál es el área del cuadrado? Una serie de conocimientos previos para incluirse en el trabajo. Tenemos videotutoriales. Luego los videotutoriales de cómo se crearía el mosaico. Y luego siempre unas preguntas. Entonces, en este caso, pues, bueno, tendríamos que ir rellenando. Bueno, voy a contestar cualquier cosa, ¿eh? Le damos a enviar y mostramos las respuestas. ¿Vale? Entonces es un material que está ya preparado y que lo podéis llevar el mismo lunes a vuestras aulas. Bien. Y luego, ya para terminar, bueno, les proponemos a los chavales que hagan esa tarea, que hagan un mosaico del hueso nazarí y que nos lo manden pues con este nombre, incluso pues un ejercicio de ampliación que sería que ellos creasen con esa tesela pues diferentes mosaicos. Y hemos creado una actividad para saber más en el que bueno, se les muestra un vídeo que está dentro de la serie de matemáticas más por menos, que es sobre los mosaicos de Escher, ¿vale? Que utiliza la misma propiedad que hemos estado utilizando para hacer el hueso nazarí. Entonces, ven este vídeo y bueno, aprenden un poco más sobre los mosaicos. Bueno, una vez que vimos los mosaicos, pasamos a los fractales. Es verdad que los fractales no entran dentro del contenido del currículo, pero sí es verdad que podemos trabajar con los fractales muchísimos aspectos de las matemáticas.
No solo de primero de la ESO, también de cuarto de la ESO, con el árbol pitagórico, pura trigonometría. ¿Vale? Entonces, ahora mismo os voy a explicar, os voy a hacer la demostración de lo sencillo que es utilizar SketchUp, creando un fractal que sería el del triángulo de Sierpinski. Siempre primero haciendo una introducción, mostrándoles a los chavales que es un fractal, que tenemos muchísimos fractales alrededor, incluso en el cuerpo humano. Y bueno, vamos a pasar al SketchUp. Como podéis ver, tenemos aquí en 3 dimensiones, pero lo puedo pasar en este caso a 2 dimensiones. Entonces, para eso, cámara, vista estándar, planta, y voy a quitar los ejes para tenerlo todo más claro. Entonces, le doy al triángulo. Por defecto me sale un hexágono. Si le doy al 3, me sale un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Vale? Si le quiero cambiar las dimensiones, clico aquí y le digo que tenga 1 metro de lado. Le digo que sí y bueno, ya lo tendría. Entonces, al chaval le puedo preguntar cuál es el área. Si estoy en primero de la ESO, sería marzo así, todavía no habíamos visto el teorema de Pitágoras. Pero bueno, si le doy a calcular área, me lo da, 0,43 metros cuadrados. Bueno, entonces empezamos ya a hacer el fractal. Voy a hacer una copia y otra copia aquí. Vamos a darle un poco de color. Y bueno, ya que estamos en Extremadura, sí. Bueno, pues hemos conseguido un triángulo mayor que tiene 3 triángulos coloreados. ¿Vale? Podremos preguntar cuál es el lado, lo pueden medir, podemos pedir cuál es el área. En primero de la ESO no hemos visto Pitágoras, pero bueno, hemos visto antes que el área de un triángulo era 0,43. ¿Cuántos triángulos tenemos aquí? Luego lo podrían calcular. ¿Vale? Esa ha sido la primera iteración. Hacemos una segunda iteración. Y les preguntamos cuántos triángulos coloreados tenemos. En el primero teníamos 1, en el segundo 3, aquí son 9, en el siguiente ¿cuántos serán? Bueno. Eso es. Sí. Entonces, bueno, vamos haciendo preguntas, ellos van respondiendo y luego van probando. ¿Vale? No me tienen que creer a mí. Hacen ellos la prueba. Y bueno, si me permitís, voy a hacer otra. Aquí algo ha fallado. No lo he pegado bien. Ahora sí, voy a hacer otra iteración para que quede chulo. Entonces, bueno, pues tenemos una serie. Bueno, cuando estamos preguntando cuántos triángulos coloreados tenemos, es una serie, le preguntamos si es geométrica, aritmética, qué pasa con el perímetro, qué pasa con el área. Bueno, nos ha quedado bonito. Y ese sería el triángulo de Sierpinski. Y en ese hexágono, ¿cuántos triángulos tenemos? ¿Cuál es el área? ¿Vale? Entonces, bueno, se pueden trabajar muchos aspectos de la matemática. El triángulo de Sierpinski yo lo había trabajado en el cuatrimestre anterior, cuando no teníamos portátiles, lo hicimos en papel. 2 semanas y media tuvimos que utilizar. ¿Vale? Si es verdad que
con tanto tiempo, al final se va perdiendo el porqué de esa tarea, ¿sí? En cambio, esto lo hacemos en una sesión. Los chavales hacen su propio triángulo, reflexionan y aprenden. En una sesión se hace todo esto, ¿vale? Os he demostrado esto en 2 dimensiones. Se puede hacer lo mismo en 3 dimensiones. Tengo tiempo, ¿no? Sí, sí, porque además vamos a terminar ya enseguida, ¿eh? Entonces, bueno, para trabajar SketchUp no necesito estar siempre conectada. Habéis visto que el triángulo de Sierpinski lo he hecho sin conexión a Internet. Puedo hacer mis propios dibujos empezando desde cero o puedo utilizar el trabajo realizado por otros compañeros. Entonces, en este caso voy a hacer el triángulo de Sierpinski en 3 dimensiones. Lo puedo hacer con tetraedros, pero en vez de crear yo el tetraedro, porque en primero de la ESO no puedo pedirles eso a los chavales, lo descargo. Nos vamos a la galería todavía de Google. Bueno, luego le pongo la T. Y me cojo este mismo. El primero. Le decimos descargar modelo. Sí. Y aquí lo tenemos. Y entonces voy a hacer el mismo proceso de antes. Copiamos este aquí. Y en este caso ¿de acuerdo? Y así, bueno, iríamos haciendo las siguientes iteraciones. En este caso, lo mejor es crear un grupo luego. E iríamos haciendo. Y no les cuesta nada, lo pillan en nada. La herramienta viene configurada con, digamos, con punto de atracción, digamos, para que con tolerancia, para que las unidades se pueden configurar. Ella ha configurado 2 metros antes de empezar, entonces las actividades que le hemos pedido se le piden en la unidad en la que se trabaja el modelo. Es importante que hablemos el mismo lenguaje que se les pide a ella. No hace falta ser un experto en creación de materiales para coger un modelo de esto. Entonces, bueno, pues todos los materiales que han ido creando los chavales y los que hemos ido creando nosotros, los tenéis en este site. ¿Vale? En este site vais a encontrar todo el material, empezando desde mosaicos, fractales, simetrías y las 2 secuencias didácticas que hemos creado. Además lo tenéis en castellano y bueno, pues si alguno quiere aprender euskera, pues mira, sería el mismo site, pero en euskera. Entonces aquí tenéis todo lo que hemos trabajado hasta ahora con videotutoriales. ¿Le doy al euskera? Para que veáis que de verdad está en euskera. Le damos los materiales, lo traduce al inglés, el que quiera. Eso es. Sí. Y bueno, pues que lo tenéis todo aquí para que lo utilicéis. Y si alguno se anima y quiere aportar algo, nos quiere entregar los trabajos realizados y que lo publiquemos, bueno, pues nosotros encantados de la vida. ¿Cuál? El anterior. Y como nosotros encantados de la vida, ha dicho Eider, como, bueno, si no tenéis información, yo soy de Huelva y Eider es de Euskadi, bueno, yo de Andalucía y ella de Euskadi, y no tenemos conexión aparente, salvo que nos gusta mucho
echar muchas horas delante de una máquina, compartir lo que hacemos y nada, las ganas de colaborar. Que no hace falta ser un experto porque seguro que hay alguien que te pueda echar una mano en cualquier momento. Lo que queremos hacer ver con esto es que la geometría, que la herramienta es lo de menos, que lo importante es las personas y las ganas de hacer cosas. GeoGebra está de moda, no sé si es de moda, me voy a permitir una crítica. GeoGebra está muy de moda, pero el INTEF ha publicado un curso de GeoGebra en educación primaria y se ha tenido que suspender por falta de plaza. Entonces, no sé qué es lo que está de moda. Pero lo que quiero decir con esto es que en GeoGebras, yo soy cartesiano, yo trabajo mucho con Descartes, yo trabajo con todo lo que me aporte. Y lo que quiero decir con esto es que la herramienta es lo de menos, lo importante es la ganas de hacer las cosas y siempre habrá algún instrumento que nos permita hacer esto. ¿Vale? Entonces, hemos visto que el uso de SketchUp sirve de estímulo al alumnado, es espectacular, porque es que a los críos se le pasan las horas en nada y después tú tienes el refrendo, si le elaboras, digamos, un plan, tú tienes el refrendo de que evidentemente han aprendido, ¿vale? Porque tú tienes ahí herramientas, pero después ellos te lo entregan, ellos se van a su casa, ven los vídeos tutoriales y ellos se ponen manos a la obra y te preguntan, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera que aprender haciendo y de esta manera? Si a mí decía una profesora de lengua en la otra que si a ella le hubieran explicado esto de otra manera, pues a lo mejor se hubiera cambiado de modalidad. A mí me explicaron de la misma manera que a ella y elegí ser matemático, ¿no? Será porque yo soy, ¿vale? Era solo eso y daros las gracias por asistir y que evidentemente ahí lo tenéis toda la información. El site está totalmente abierto y las 2 secuencias didácticas, como he dicho, para predicar con el ejemplo, nosotros compartimos en red. Las 2 secuencias están publicadas con licencia Creative Commons, que está hecha con plantillas del Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, basada en la del CD del INTEF. O sea que con ese learning más no podemos pedir, todo abierto, ¿vale? Muchas gracias. Ahora, ¿alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? Ya has dicho que ya no es de Google, que encuentra aquí, pero sigue siendo... Sí, alojada en servidores de Google. Google realmente no tiene nada. O sea, me explico. Google no tiene nada y lo tiene todo. Porque igual que cualquier tecnológica, compra servicios y le pone su marca. Entonces, ahora es que esta herramienta es de todo menos educativa. Porque esta herramienta la están utilizando los arquitectos, están mandando Autodesk, digamos, a descansar un poquito porque las licencias que le pide son tremendas, MicroStation igual, entonces están utilizando esta herramienta muchísimo. Entonces, ellos están vendiendo productos pro, por otro lado, entonces no tienen dependencia de Google porque en Google le consumen poco. Entonces, lo alojan servidores de Google, me leí un artículo en inglés y un poco menos que el director general viene a decir esto, que siguen, no importa pertenecer, además es un orgullo pertenecer a Google, pero que no tienen vinculación directa, digamos, dependencia total de él. Son autónomos, vamos. Sigue siendo libre. Sigue siendo libre. Tiene versión Pro, evidentemente la versión Pro es espectacular, pero que con esto no aprovechamos ni el 10% de la... O sea, nosotros para el aula no necesitamos ni el 10% de la herramienta, con lo cual ya nos sobra como un 90%. Y en la Pro es que probablemente en un entorno Pro un alumno se perdería, pues es que nos perdemos hasta nosotros. La última pregunta ya, se me acaba el tiempo. Una pregunta corta. El libre, pero es de código público, la versión está la versión light. Es una empresa la que hay detrás, no es una comunidad, ¿vale? La comunidad aporta, pero la empresa se queda con los recursos. ¿Me explico? La galería que ha cogido EIDE, nosotros es totalmente opaca, es una caja negra, tú lo metes ahí y bien, está ahí, pero cuando la empresa quiere hacer algo lo cierra. Ahí no tiene vínculo ninguno. O sea, no es una comunidad al uso. No es un programa de código abierto. No es un programa de código abierto. Es libre, pero no abierto. No de fuentes abiertas, vamos. Exacto. Y además, la fuente abierta de esto, como que poco podríamos hacer con él. A mí me da el código de esto y le digo, muchas gracias. No, pero no quiero entrar en ese debate. Yo no quiero entrar en ese debate porque lo tengo a diario con un compañero mío de trabajo y además yo digamos, ahora mismo, y de hecho, yo he publicado todo con licencia Creative Commons, gestiono materiales con licencia Creative Commons, insisto en el uso de citar fuentes
y citar la fuente, como he dicho, pero es que hay cosas con las que podemos tirar y no tenemos por qué tenerlo todo. GeoGebra es de código abierto, pero pertenece a un señor que crea institutos GeoGebra por todo el mundo, a los que le da la formación correspondiente y la comunidad se nutre. El otro día estaba pidiendo dinero porque necesita desarrollar una aplicación para iPad. Probablemente cuando la venda en el iPad no repartirá a la comunidad los beneficios. ¿No? Yo lo digo porque la cosa es que yo la veo desde toda la perspectiva. No sé cómo revertirá el beneficio en la comunidad. Yo no preguntaba como crítica, se me hace bien. No, pero GeoGebra tiene un GeoGebra Tube que es similar. No, es distinto, no tiene nada que ver, son distintos. Bueno, es la filosofía. Ah, vale. Muchas gracias.